pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Bienvenidos mis amados y amadas nuevamente a tu programa del canal AD Séptimo. Vamos a hablar un poco acerca de la lección de la escuela sabática para esta semana. En el programa anterior habíamos hablado acerca de qué era una iglesia sana, que corresponde a la lección del día jueves. Pero también el día jueves nos presenta el título Crecer en Cristo. Vamos a ver en qué radica ese crecimiento. Vamos a orar para pedir la unción del Espíritu Santo sobre ti y sobre mí para desarrollar este tema. Bendito Consolador, gracias Señor por iluminarnos en el estudio de las Escrituras. Capacítanos y confírmanos en el pacto, confírmanos para la eternidad. Reprende al enemigo en esta hora y Señor, traza nuestro camino para que tengamos éxito. Transítalo con nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, lo suplicamos. Amén. Bien, mis amados, crecer en Cristo. ¿Qué significa crecer en Cristo? El crecimiento del cristiano comienza a partir del momento en que el Espíritu Santo logra conmover el corazón de la persona. Cuando el Espíritu Santo ha logrado eso, comienza una operación en nosotros, una operación, una transformación. Y progresivamente, mientras la persona comienza a estudiar las Escrituras, comienza a recibir lecciones y empieza a aceptarlas, se está desarrollando ese crecimiento en la persona, que vamos a denominarla ahora el creyente. Ese crecimiento va progresivo. A medida que está estudiando las Escrituras, siente que su corazón se infla, que su pecho se hincha, que su mente se expande, porque la palabra de Dios hace ese milagro, tiene ese poder en nosotros. Como dije anteriormente, comienza el crecimiento. Pero sabes, mi amado y amada, tú puedes detener ese crecimiento en el momento que tú quieras, o en el momento que lo decidas, puedes detener ese crecimiento. Ese crecimiento podemos denominarlo también santificación. Tú puedes detener la santificación en tu vida. Dejas de crecer. Y cuando dejas de crecer en Cristo, de la mano del Espíritu Santo, entonces también empiezas a regresarte a tu mundo anterior, al mundo, a las prácticas del mundo, sin darte cuenta. Comienzas a practicar las usanzas del mundo, sin darte cuenta, de una forma imperceptible, hasta que te vas enfriando, hasta que dejas de experimentar el toque del Espíritu Santo en tu vida, hasta que dejas de sentir gozo en estudiar las Escrituras y en crecer. Dejas de experimentar gozo cuando piensas en la segunda venida de Cristo. Ya no deseas que Él regrese. Todo eso puede suceder en nuestras vidas. Vamos a ver lo que nos dice San Pablo con respecto a eso. En el libro de Efesios, recordando que en Éfeso, la iglesia cristiana se había regresado a las usanzas del mundo. Recordamos que allí, una ciudad que albergaba aproximadamente 250,000 personas, que se adoraba
a la diosa Diana, que había altares por todos lugares. Los nuevos creyentes de la iglesia de Éfeso, arrancados de la idolatría, estaban regresando a ella. Por eso San Pablo está exhortándolos a través de esta carta. Recordamos que habían hijos de algunos líderes de la iglesia que estaban practicando la hechicería, estaban practicando el espiritismo y eran miembros de la iglesia. Pregunto, ¿será que nosotros en la iglesia de la Odisea, y cuando digo la iglesia de la Odisea me estoy refiriendo a todas las denominaciones cristianas en este tiempo, incluyendo nuestra iglesia adventista del séptimo día, ¿será que estamos incurriendo en el espiritismo y no nos hemos dado cuenta? Porque recordamos que después de la exhortación en Éfeso, los hermanos empezaron a sacar todos sus libros que tenían que ver con la hechicería para quemarlos. Todavía, habiendo hecho su pacto con Cristo, habiendo militado en el pueblo de Dios, todavía albergaban esas prácticas en ellos. Nosotros también en nuestro tiempo podemos estar albergando prácticas espiritistas en nuestra iglesia. Una práctica espiritista, como dije en el programa anterior, es el culto al Halloween. Es una práctica espiritista. Como también una práctica espiritista es el culto a Santa Claus o el culto a la Navidad. Porque nosotros sabemos que la Navidad no está sostenido en el canon bíblico. Nosotros sabemos que esas fiestas provienen del paganismo, ya lo sabemos, pero seguimos incurriendo en eso. Hemos hecho caso omiso a la violencia del primero y segundo mandamiento. Nos hemos hecho los sordos en ese sentido, y por eso es que podemos recibir el castigo que ya está profetizado en la séptima iglesia, que es la Odisea. Nos vomitará de su boca. O sea, le estamos produciendo a nuestro Dios náusea porque somos tibios. El agua tibia produce náusea, y eso es lo que le estamos produciendo a nuestro Dios en este momento histórico. Sí, entonces Efesios 4:14 nos dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres. Esas prácticas del mundo son doctrinas de Babilonia. Y el Señor nos dice que salgamos de Babilonia, que dejemos de pensar en Babilonia, que dejemos de disfrutar de las costumbres de Babilonia, que nos consagremos a Cristo en función de nuestra salvación. San Pablo nos está diciendo que dejemos de ser niños, que crezcamos. ¿Qué es eso de crecer? Debemos ir creciendo de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, de práctica en práctica, de experiencia en experiencia, ascendente hacia la salvación. No conformarnos con lo que hemos aprendido, con lo básico que se nos dio en el momento antes de decidir bautizarnos. Es curioso ver cómo muchos creyentes se han conformado solamente con recibir las lecciones de la fe de Jesús, y algunos de ellos no las han terminado todavía, porque el último curso de la fe de Jesús debe hablar de las normas cristianas. Sí. Muchos no han llegado a esa lección, mejor dicho.
Muchos no han llegado a las lecciones que tienen que ver con la profecía. Y son bautizados y así se quedan. Comienzan a militar con ese conocimiento tan básico, con ese poco conocimiento, y así transitan 5 años, 10 años, 20 años, llegan a ser maestros de escuela sabática sin ningún conocimiento, llegan a ser ancianos de iglesia sin conocimiento, llegan a ser diáconos de la iglesia sin conocimiento. Y por eso es que cuando de la conferencia general se dice que no debemos usar o introducir en nuestro medio la práctica de pastoras y ancianas, como no lo sabemos, pues las aceptamos. Eso es un detalle, mi amado, porque no nos hemos preparado, no estudiamos el don profético, no estudiamos los 5 libros del gran conflicto, que son el conflicto de los siglos, deseado de toda la gente, patriarcas y profetas, profetas y reyes. Sí, mi amado, necesitamos estudiar todos esos libros para saber qué es lo que creemos. Para poder crecer necesitamos estudiar, necesitamos leer, necesitamos analizar, necesitamos contemplar, necesitamos reflexionar. Necesitamos poner los pies en el suelo, saber por qué estamos militando en esta iglesia, cuál es el objetivo que buscamos. ¿Contra qué estamos luchando? ¿Contra quién nos estamos enfrentando? Eso es crecer, no conformarnos con lo que hemos aprendido o lo que hemos escuchado. Algunas veces tenemos cuadernos donde apuntamos, pero cuando llegamos a nuestros hogares no abrimos el cuaderno para verificar los textos que hemos apuntado, ni los párrafos que hemos escuchado en la prédica o en la clase, tampoco los revisamos, no buscamos eso para ampliar nuestro conocimiento, no. Entonces, ¿para qué llevamos cuaderno y lápiz si no llegamos a nuestras casas con la intención de sentarnos a investigar lo que hemos escuchado? Por eso no crecemos. Pero aceptemos que no lo hacemos porque no tenemos tiempo, porque los afanes del mundo nos alcanzan a cada momento. Entonces se requiere que en los púlpitos de la iglesia se presente la verdad tal cual está escrita en las Escrituras. La verdad sin disfraz. La verdad sin suavizarla. La verdad sin adecuarla a las concupiscencias que nos puedan estar atacando. Se requiere que pastores y maestros se apliquen a enseñar a la congregación los rudimentos de la fe para que la congregación pueda crecer por sobre los afanes del mundo, que Satanás trabaja muy bien en esas áreas. Entonces nosotros, los atalayas, los responsables del crecimiento de la iglesia, nos ciñamos nuestros lomos y hagamos la labor que tenemos que hacer para que nuestros hermanos se salven. ¿Quiénes son los que tienen la responsabilidad para eso? El versículo de memoria de esta semana nos lo recuerda, Efesios 4, 11 al 12. Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los responsables de edificar la iglesia? Maestros y pastores. Así que cuando una congregación no ha crecido, no en número, porque hay congregaciones que tienen muchos números,
Es decir, tienen muchos miembros, pero no ha crecido espiritualmente. Eso es una pena, es una lástima que eso esté sucediendo. Vamos a ver lo que nos dice San Pablo allí leyendo en el mismo capítulo 4, los versículos 17 en adelante, con respecto al crecimiento. ¿En qué áreas es que debemos nosotros crecer? San Pablo lo detalla allí en Efesios, pero también a la iglesia de Galacia también tiene un capítulo que se parece mucho a este y exhorta a la iglesia de Galacia de la misma manera que está exhortando a la iglesia de los Efesios. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya ustedes no son gentiles, pero ya no son como los otros que están en la ignorancia de la salvación. Ustedes han hecho pacto con Cristo. Los gentiles que están en el mundo están en la vanidad de su mente, en lo que ellos creen que es importante, en lo que ellos piensan que es la forma de alcanzar la inmortalidad, en lo que ellos adoran, en lo que ellos temen, ¿sí? Recordando que el paganismo estaba sostenido sobre el terror a las deidades. Entonces los gentiles adoraban a sus deidades por temor a las plagas, temor a las enfermedades, temor a que el río creciera, temor a que la agricultura no floreciera, temor a que los rebaños no crecieran, temor a que los hijos se enfermaran, y entonces sacrificaban a esas deidades, adoraban a esas deidades para poder garantizarse el bienestar. Satanás se ríe, Satanás se goza en ver cómo tiene a los gentiles, cómo tiene a la humanidad aprisionada en su puño de hierro, esclavizados. Y San Pablo les está diciendo que ya el que ha hecho pacto con Cristo no debe andar en esas vanidades, en esos temores, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En la dureza de su corazón podemos aplicar allí que las personas reciben o les llega el conocimiento de la verdad y lo rechazan, no se interesan en el conocimiento de la verdad, no quieren experimentar el gozo de la salvación. Ellos desean seguir en sus propias prácticas, en sus tenebrosas prácticas. ¿Por qué? Porque no quieren ser transformados, porque no quieren ser perfeccionados, porque les agrada la vida de pecado en la cual viven. San Pablo les está diciendo a los Efesios que ya ellos han renunciado a esa forma de vida una vez que vinieron a Cristo y que ahora deben vivir una experiencia santificadora en función de su salvación, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Se perdió la sensibilidad, se perdió ese corazón de carne que no responde al toque del Espíritu Santo. Ya no tienen sensibilidad. Su mente se ha cauterizado. Sus pasiones gobiernan su cuerpo y gobiernan su mente. Aquí dice la lascivia.
El mundo a lo largo de la historia, desde los antediluvianos, gira en torno a la lascivia, gira en torno a la sexualidad, a la sensualidad, a la perversión, gira en torno. Por eso es que el mundo legisla leyes para instaurar la pedofilia, la homosexualidad, la zoofilia, la rebelión abierta contra Dios. Leyes que permitan a los seres humanos dar rienda suelta a sus bajas pasiones. Y en eso no están solamente incursos los del género masculino, sino también los del género femenino. Están en curso en esos delitos. Y San Pablo les está diciendo a los efesios, pero también nos dice a nosotros, que nosotros no debemos incurrir nuevamente en esos delitos. Sí, sino que procuremos vivir de acuerdo a la voluntad del Espíritu para que podamos ser salvos. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cristo nos está enseñando una forma nueva de vivir. Hemos dicho que ahora, estando en Cristo, somos nuevas criaturas. Somos una nueva creación. Tenemos nuevas motivaciones. Tenemos nuevas aspiraciones. Motivaciones y aspiraciones que provienen del Espíritu Santo. Así que como tenemos ahora esas nuevas motivaciones y aspiraciones, ya no sentimos deseo de las cosas, de las costumbres y de las prácticas del mundo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, San Pablo les está diciendo que ya ellos no tienen por qué estar en las prácticas del mundo porque han sido enseñados por Cristo cómo es que debemos vivir. Y luego dice, eso es si en verdad fueron enseñados por Cristo. ¿Cómo podemos traducir eso? Debemos vivir santamente porque así nos enseña Cristo, sed santos como yo soy santo. Pero también podemos aplicar el resto del texto. Eso es si han comenzado en esa experiencia. Eso es si realmente se han entregado a Cristo. Puede suceder que dentro de la iglesia hay muchos que dicen que se entregaron a Cristo, pero no es así, porque siguen en sus prácticas del mundo. Al terminar el sábado nos vamos para el cine. O antes de terminar el sábado estamos en los parques como que si fuésemos cualquiera de los gentiles. Nos olvidamos que el Espíritu Santo nos está sellando en ese día a las 24 horas. Nos está sellando, nos está apartando de las vanidades de este mundo, de los pensamientos tenebrosos de este mundo. Nos olvidamos de eso. Y San Pablo quiere centrarnos nuevamente. Sigue diciendo el capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójate del viejo hombre. Despójate de tus tendencias al mal, de tus gustos personales. Despójate de eso. Despójate de tu antigua manera de vivir, de tu antigua manera de pensar, de tu antigua manera de ser, de mirar, de oír, de comer, de vestir, de asociarte con las personas. Despójate de esa forma de vivir. ¿Y qué otra cosa vas a hacer? Renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Vamos a comenzar ese crecimiento o vamos a continuar en el crecimiento, ¿verdad? En nuestra mente, como dice San Pablo, renovando nuestra mente, renovándonos constantemente. Renovándonos constantemente significa que habiendo encontrado o descubierto qué costumbre del mundo todavía sigo practicando, ya la descubrí, ahora voy a educarme a mí mismo, voy a entrar en una disciplina de negarme a eso, de resistirme a eso, y lo voy a hacer de la mano del Espíritu Santo, que Él me dé el poder, y yo contribuyendo con la labor del Espíritu Santo, entro en esa disciplina con el objetivo de vencer, con el propósito de vencer a esa tendencia malsana del mundo que todavía mora en mí. Sí, amado y amada. Y voy a mencionar un caso acá como ejemplo. Si soy soltero, el Señor me dice que debo respetar a las damas de la iglesia y fuera de la iglesia. No debo estar enamorando a todas las damas que se me presenten en el camino. Porque el Señor me dice que el que codicia a una mujer en su mente ya cometió pecado, ya adulteró con ella. Por eso es que dice, renovaos en tu mente. Ese es un ejemplo extremo. Y con ese ejemplo extremo, entonces vamos a ubicarnos o a centrarnos en los otros aspectos en los cuales podemos estar incurriendo en nuestra pasada manera de vivir. Y aquí voy a incluir a niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, porque todos tenemos que cuidar nuestra experiencia con Cristo. Debemos cuidar nuestras avenidas de nuestro ser, porque tenemos un enemigo que nos conoce desde que nacemos, conoce nuestros gustos, nuestras pasiones y nos tiende la trampa constantemente a fin de hacernos caer en ella para destruirnos. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y allí el punto clave, santidad. Por eso es que los sacerdotes en la antigüedad tenían acá inscrito santidad a Jehová. Ante todo, santidad a Jehová. ¿Qué es santidad? Apartarse de las cosas del mundo. Dedicarse a Jehová, consagrarse a Jehová, consagrar tus pensamientos a Jehová, consagrar tus emociones a Jehová, consagrar tus sentimientos a Jehová, tu cuerpo consagrarlo a Jehová, porque a Jehová se le da honra y gloria de esa manera. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando decimos mentira a nuestros hermanos espirituales, cuando decimos que estamos trabajando en nuestra santificación, pero resulta que lo decimos cuando estamos delante de nuestro hermano o hermana, pero en nuestra práctica, en nuestra cotidianeidad, estamos violentando la voluntad de nuestro Dios. Estamos practicando las usanzas del mundo, pero nos hacemos pasar por santificados en la congregación. Sí. ¿Cuántos no van a los conciertos de rock del mundo? Y los podemos ver sentados y tomando parte, y algunos con cargos dentro de la iglesia. Y como ya están corrompidos con los conciertos del mundo, entonces llevan a la iglesia cantos espirituales contaminados con la música del mundo. Eso es otro ejemplo. Vamos a ver qué más nos dice San Pablo. Airaos, pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nos molestamos cuando somos exhortados. Por eso es que dice, airaos, pero no pequéis. No te molestes cuando seas exhortado, porque la exhortación produce fruto de salvación. Sé humilde y humíllate ante Cristo y pídele perdón. Y le pides luego al Espíritu Santo que transforme tu ser, que transforme tu mente, que renueva tu mente. Y cuando tú has pedido eso y trabajas en función de esa renovación de tu ser, de tu mente, entonces verás que surge la armonía entre ti y el que te reprendió. Entonces se armonizan. Ahora los dos están juntos y unánimes. Sí, pero cuando cada quien en la iglesia hace como quiere según su concupiscencia, no esperes, mi amado y amada, que haya armonía y unidad en la iglesia. No, porque el Señor lo dice, que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Si hubiese comunión entre la luz y las tinieblas, Satanás no hubiese sido expulsado del cielo. Adán y Eva no hubiesen sido expulsados del Edén. Sí, Martín Lutero no hubiese sido expulsado de la Iglesia Católica. No. Jesús no hubiese tenido problemas con los escribas y los fariseos y los saduceos, ni con los sacerdotes, no hubiese tenido problemas, porque la luz y las tinieblas pueden converger. Pero el Señor nos dice que no es así. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No le seamos carga a nuestros hermanos. Sí. Debemos más bien laborar, trabajar para que nosotros podamos ser bálsamos para otros, podamos ser de ayuda para otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Chistes de doble sentido en la boca de aquellos que dicen que se están preparando para morar con Cristo en las mansiones celestiales. Palabras de doble sentido. Nos gozamos tal vez en los cuentos profanos que escuchamos, los compartimos. Debemos tener cuidado de eso, porque nos contaminamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ese pecado no será perdonado ni ahora ni nunca, ni en la eternidad. El pecador morirá por haber contristado al Espíritu Santo, por haberse negado al toque salvador del Espíritu Santo, por haberlo despreciado, por haberse burlado de él. Por haberse burlado de él y despreciado, morirá el pecador. Pero en la eternidad, los clavos de Cristo en sus manos, sus huellas y en su cuerpo declararán que esa ofensa del pecador contra el Espíritu Santo no será perdonada. Es decir, el recuerdo de ese rechazo siempre permanecerá por los siglos eternos en el futuro, en la mente de los redimidos, y sabrán que algunos amados se perdieron por haber contristado al Espíritu Santo, que el mundo se perdió por haber contristado al Espíritu Santo. Nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo, pero podemos decir, no, pero si ya yo hice pacto con Cristo, yo soy miembro de la iglesia, yo no contristo al Espíritu Santo. Pero sí, mi amado,
Cuando en los meses de diciembre tú violentas el primero y segundo mandamiento con el culto de la Navidad, sabiendo que ese es un culto idolátrico, tú estás contristando al Espíritu Santo, lo has entristecido, te estás burlando de Él porque Él labora en tu mente diciendo que no te contamines con ese culto. Por lo menos ese es un ejemplo. Y así como ese, hay otros tantos que nosotros podemos estar cayendo en el error de contristar al Espíritu Santo por mantener algunas prácticas en nuestros hogares, empezando por nuestras vidas, en nuestros hogares, y llevándolos a nuestra iglesia y causando división en nuestra iglesia por eso. La lección también nos habla acerca en cierto modo, de la división. Sí, San Pablo quiere la unidad en la iglesia, pero la iglesia nunca va a estar unida cuando hay miembros en rebelión. Nunca. La iglesia no va a estar unánimemente juntas mientras haya miembros y líderes que no estén pensando en su santificación. ¿En dónde va a haber unidad unánime? En aquellos que sí están preocupados, que están gimiendo y clamando, en ellos sí hay unidad y están unánimes. Y sobre ellos es que va a caer la lluvia tardía. Así es, no sobre los otros, aunque estemos revueltos, no toda la iglesia va a recibir la lluvia tardía, no toda. Y sigue diciendo San Pablo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Misericordiosos no significa que vamos a pasar por alto la apostasía, las concupiscencias, los desvíos carnales dentro de nosotros. No significa que vamos a ser misericordiosos, es pasando por alto eso. Déjalo que suceda. No importa. No. Misericordioso significa que estamos preocupados por la salvación de nuestros hermanos y vamos a trabajar en función de eso. Si hay que instruirlos, se instruye. Si hay que redarguirlos, se redarguye. Si hay que exhortarlos, se exhorta. Y si hay que disciplinarlo, se disciplina. Sí. Para que nuestro prójimo tenga oportunidad de salvación. Bien, mis amados, vamos a orar para darle gracias al Espíritu Santo por habernos acompañado en esta hora, esperando que reflexionemos, que recapacitemos, que renovemos nuestros pensamientos en función de nuestra salvación y de la salvación de nuestro prójimo, porque nuestro prójimo puede perderse por causa de nosotros, por ser mentirosos, porque llamándonos cristianos no vivimos de acuerdo a las normas establecidas por Cristo. Y las normas establecidas por Cristo son para perfeccionarnos, para que aprendamos a vivir en esas normas, para que aprendamos a gozarnos en esas normas, porque a la tierra nueva no entrará ningún concupiscente, sino van a entrar aquellos que han trabajado en contra de su hombre carnal y le han dado la victoria a su hombre espiritual. Querido Consolador, gracias por este momento que nos diste para reflexionar. Acompáñanos, Señor, traza nuestro camino, indúcenos a transitarlo contigo. Perdona, Jesús, nuestros pecados, reprende al enemigo a nuestro paso y en nuestro ser, y glorifíquese el nombre de Jehová en nosotros. En tu nombre lo rogamos, Señor Jesús. Amén. Mi amado, que el Señor te bendiga y te guarde. Un abrazo.